Ay, Una última cosa. Cuando tú estabas hablando ahorita sobre la persecución, la Biblia dice que uno como otro se aborrecerán y uno como otro se entregarán. Quiere decir que cuando llegue ese momento, van a haber personas, o sea, que los cultos se van a dar a escondidas, como en aquel tiempo los discípulos lo hacían. Y van a haber personas que no se van a convertir de verdad, pero que van a ser espías para ganar y decir, chivato, chivato. exacto. O hermano, recién convertido, que cuando yo te la boca, van a decir que, pero está loco, yo no quiero como ya meter en eso, que me van a mochar. Y va a tirar todo el mundo para adelante. Ahí es que se va a separar el tiro de la paz cuando llegue ese momento. Porque ahora es muy fácil decir, ¿verdad? Como dice la palabra, yo soy cristiano. Pero dice el Señor mismo, que no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar por esa puerta de allá arriba. Porque mientras tanto nosotros estamos viviendo, como decía mi hermano Jamie, que podemos clamar y podemos adorar y podemos levantar nuestra voz, mira como yo estoy hablando aquí, si yo puedo ir donde quiera, diciendo alrededor y no hay problemas. Aunque en otros sitios hay problemas. Sí. Pero aquí ese problema, esa situación va a llegar y quizás más pronto de lo que nosotros pensamos. Entonces ahí vamos a ver si verdaderamente nosotros estamos dispuestos. Aleluya. Todo es muy fácil, no escuchemos. Pero vamos a ver si verdaderamente nosotros estamos dispuestos. Entonces, cuando dice que los entregarán a los concilios de la sinagoga, los azonarán, que aún entre gobernadores y reyes se llevaba, estaba hablando de los religiosos. Del sistema religioso que va a entrar en contubernio con el poder político para perseguir a los del nombre. Y específicamente a los del nombre, porque nosotros, como... ¿No hacen mella? No hacen mella porque a los del nombre le llaman los Jesusolos, los trinitarios. Los de la iglesia secular dicen la secta. Nosotros somos una secta, los católicos, los de Diego. Pero el ataque fuerte viene entre los mismos cristianos. Porque los que no comparten esta revelación del nombre, dicen que nosotros somos una secta diabólica. Oye, los que comparten la herencia de la iglesia católica de la Frida, dicen que nosotros, y se incomodan, tú lo ves que se incomodan, que se incomodan hablando de los Jesús solo, como ellos dicen, de los visitarios, porque no tienen tolerancia. Que nosotros somos una secta diabólica y que enseñamos doctrina diabólica. ¿Sí hace bien? O sea que el ataque más fuerte viene dentro de los cristianos. Por eso que dice en el verso 20, porque no sois vosotros, no, verso 21, el hermano entregará al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. En ese tiempo el fanatismo religioso va a estar por encima de los vínculos familiares y de la fe. No solamente de la familia carnal, sino de la familia de la iglesia. Dice que se van a entregar unos a otros. Y todo lo que dice acá. Y se aborrecerán unos a otros. Pero tenemos que estar conscientes que los que aborrecen, o no que aborrecen el nombre, sino que tienen su filosofía o su doctrina, como la han asimilado, probablemente no van a tener, a menos que el Señor también les revele, que es el Dios único, que no son tres. Y eso posiblemente puedan entrar en cualquier contubernio o acuerdo para confiado en que están en lo correcto, como Pablo cuando perseguía a la iglesia, que él pensaba que estaba haciendo una obra para Dios. Y en ese mismo tenor, posiblemente entren en contubernio y acepten muchas cosas más. Lo del nombre van a ser perseguidos, o como dice la palabra, por causa de mí, por causa de mi nombre, dice la palabra textual del Señor Jesucristo. Los unicitarios, los Jesús solos, como ya, van a ser los perseguidos por todos. Entonces, como decíamos, es que se va a separar lo que es el tiro de la paz, porque mientras tanto estamos muy bien. Y nos hemos acomodado a un estilo de vida, a un estilo de existencia, en la cual va a ser piedra de tropiezo para muchos de nosotros renunciar a eso. Y ahí es donde muchos van a cambiar. Yo espero que el Señor me mantenga firme, porque estoy claro de eso, ¿verdad? Bueno, y que, sí, hay una iglesia ahí domina, Antonio Rosata, que dice que la iglesia va a matar por la gran tribulación. Yo acepto que la iglesia va a matar por la gran tribulación. hay que estar preparado, hermano. La iglesia llama la vara Gracias a que de Aarón. oigan, gracias
sea que vayamos a pasar por la gran tribulación, bueno, hay que estar preparado para pasar. Hay que estar preparado. Entonces no pasemos por la tribulación, hay que estar preparado. Dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el que persevere hasta el fin. El que persevere en la tribulación y hasta la gran tribulación si es necesario, es el que será salvo. Dice, lo que estamos aclarando ahorita, va a quedar claro acá. Dice, bástele al discípulo. Dice, cuando lo persigan, verso 23, cuando lo persigan en esta ciudad, huida a la otra, porque de cierto les digo que no acabará de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. En cuanto a las denominaciones que nos vienen a nosotros, esta diabólica, al mismo Jesucristo le decía que él enseñaba doctrina de demonios. Dice, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia, o sea, al Señor Jesucristo, le llamaban Beelzebú, que quiere decir diablo, ¿cuánto más a los de la casa? ¿Cuánto más a los de la iglesia? ¿Cuánto más a los del nombre? Cuando dicen esa cosa de nosotros siendo falsa, nos regocijamos. Que cuando digan algo de ti siendo falso, regocijamos. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros vemos que la iglesia va a ser perseguida, mayormente, como dice Mateo 24 y Mateo 10, mayormente los del nombre, porque eso del nombre, ¿qué dice Jesús? Que seréis aborrecidos por todo por causa de mi nombre. No dice en nombre de ningún otro, sino por causa de mí. Y debemos estar firmes y preparados en eso. Ahora, yo quiero que Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y usted va a leer, hermano mío, en el verso 2, creo que 3 y 4. 2, 3 y 4. Permítame un momento antes de empezar. Eso, aquí Pablo, en segunda de Tesalonicenses, nos hace un resumen, vamos a decir, de lo que es Mateo 24 completo y lo que vamos a ver de Mateo capítulo 10, los versos del 16 al 25-26. Y lo hace de la siguiente manera. Sigue, mi hermano. Segunda De Tesalonicenses. segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, ¿verdad? Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 13. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor y de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Repítase pedacito, hermano. Por vuestra paciencia y fe Y tribulación. en todas vuestras Persecución. persecuciones y tribulaciones. Que soportáis. Ajá. ¿Hasta ahí? Siga paciente. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios a pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo por los ángeles de su poder. Amén. Entonces, vemos como el apóstol Pablo en esa segunda epístola de Tesalonicenses, verso del 3 al 7, ¿verdad? Más o menos. Hace un resumen de lo que es Mateo 24 y Mateo 10, con relación a lo que es la tribulación. Dice que es justo
que los que atribularon también sean atribulados. Es justo que los que atribularon también sean atribulados. Entonces está describiendo ahí lo que son dos partes de la tribulación. Primeramente, la iglesia va a sufrir. O sea, los del nombre van a sufrir persecución y tribulación de manera tremenda. Pero también dice que los que están atribulados o los que atribularon van a tener también que ser atribulados, van a ser retribuidos con tribulación, mientras que los redimidos van a estar viviendo lo que viene siendo como el milenio, lo que describe lo que es un levantamiento cuando venga el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿verdad? Y El levantamiento va a ser después de los milagros. después lo diga, no, Daniel, no va a ser, no puede ser después de los milagros, no, eso es antes. Claro. Ahora, lo que es después de los milagros es la segunda venida del Señor Jesús. Pero para reinar acá. Pero no es la tierra como la conocemos, según el Apocalipsis, sino que dice que viene tierra, nuevo y cielo nuevo, que es la ciudad celestial, no es Jerusalén. Entonces, en Mateo 24, en las señales que nosotros debemos identificar, dice que el fin de los tiempos, la venida de Jesucristo y el fin de este siglo, hablando en un sentido general, porque cuando se escribió este evangelio, muchos refutan de que se estaba refiriendo al siglo presente de aquel tiempo, pero no. Dios es demasiado inteligente, no deja todo suelto. Y nosotros entendemos diferente a como erróneamente entiende el que no tiene conocimiento, el que no tiene discernimiento espiritual de la palabra, de que se estaba refiriendo al siglo de todos los tiempos, a cualquier siglo, a cualquier tiempo en donde se leyera esta Sagrada Escritura. Entonces, nos estamos refiriendo al fin de este siglo. Y si hay otro siglo después de este, y no ha venido el Señor, el que lea se va a referir a ese siglo de su generación. Entonces, en Mateo 24 nos identifica de las señales que en los tiempos del fin van a ser como en los tiempos de Noé. Y nosotros estamos claros y siempre hemos tenido claro de que en los días de Noé la maldad se había magnificado de una manera que había rompido la escala de medida. No había una escala de medida para medir lo que era la maldad de los hombres. Exactamente. Como está aconteciendo en estos tiempos, que la maldad va creciendo de tal manera que uno, prácticamente el ser humano, en cuanto a las cosas malas que suceden, ha perdido lo que es la capacidad de asombro. Porque eso son cosas malas, cosas terribles, unas a otras, una por la otra. En nuestro país hace, vamos a poner unos 15 años, un par de décadas, no acontecían las cosas que están aconteciendo ahora. Nosotros veíamos todas esas cosas, esas noticias en esos países, las veíamos muy ajenas, muy foráneas, pero están ocurriendo igualitas. O sea, eso nos da a entender de que de manera globalizada la maldad se ha incrementado. Ahora, nosotros se nos pasa a observar cómo acontecieron los acontecimientos en los tiempos de Noé. En el mismo Mateo 24, los versos 36 y 37, nos dice, Mateo 24, versos 36 y 37, nos dice, nos lo describe de la manera siguiente. Dice, pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron como ahora, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso nos dice, pastor, que no es segunda vuelta. Si es como en los días de Noé, dice que
vino el diluvio y se lo llevó a todos. Aquí nos dice que es Un la limpio. segunda vuelta, no. Ahí se lo llevó a todos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Cuando el Señor levantó su iglesia, el que se quedó, se quedó. El que no aprovechó el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, que es ahora, que no espere ni que hay que lo decapitamos, no. El que se quedó, se quedó. Dice que es como en los tiempos de Noé, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Entonces, nosotros hemos observado Que no hay segunda. no hay segunda vuelta. No lo puede haber. Dice segunda de Corintios, creo que en el capítulo 5, que hoy es el tiempo preciso y el día de salvación. Que busquemos de Dios mientras pueda ser hallado. Que lo llamemos en tanto que está cerca, porque luego no hay segunda vuelta. Entonces, ¿cómo fueron los acontecimientos? Sabemos ya de la maldad, pero ¿cómo acontecieron los hechos? ¿Cómo aconteció el diluvio Segunda de Corintios. en los tiempos de Noé? Vamos a trasladarlo entonces a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, para que veamos cómo fue el diluvio. Aparte de la maldad del hombre que no se aguantaba, que Dios mismo no lo aguantaba y por eso determinó traer de la faz de la tierra toda carne, todo lo que ya tanto de animal como de bestia. Y vamos a ver lo que es el Génesis capítulo 7. Vamos a observar estos detalles, que son parte de las señales que nosotros debemos identificar. Entonces, Génesis capítulo 7, el verso de el 10 y el 12. Génesis capítulo 7, verso 10 y 12. ¿Lo tiene? ¿No tiene? Génesis capítulo 7, verso 10 y 12. ¿De una manera lo tiene? Génesis Capítulo 7. 10. Génesis capítulo 7, verso del 10 y 12. Para que tomara en cuenta unos detallitos ahí. Que nadie habla de eso. ¿En qué estaban la gente? Que nadie habla de eso. Solamente nos estaciamos en lo que es la maldad. 7, 2, 7, 10 y 12. 10 y 12 dice el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio Las aguas del diluvio. volvieron sobre la tierra. Dice, el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre toda la tierra 40 días y 40 noches. ¿Ahí? El 13 también. Lo importante es notar que dice Sí, que en el mes segundo, ¿verdad? En el mes segundo, Sí, al séptimo día, ¿verdad? ¿Qué dice? sí. Al séptimo día, Del mes segundo. las aguas del diluvio. Sí. Nosotros leímos ahorita de que ojalá que su vida no sea en invierno ni en el día de reposo. Puede ser entonces, tomando en cuenta esa señal, aunque nos dice que nadie sabe la hora ni solamente Dios, pero tomando esta señal que es como en los días de Noé, y el diluvio comenzó un sábado, un séptimo día, puede ser que el levantamiento de la iglesia, porque es una señal que está ahí para que la identifiquemos, ¿verdad? Que puede ser que el levantamiento de la iglesia sea un día séptimo, porque dice como exactamente, dice que como los días de Noé. Sí. Dice, a los 17 días del mes segundo comenzó el diluvio. Entonces, mi hermano Daniel, ahí mismo, usted va a leer 7. En el capítulo 7, el último verso, que es el 24. El último verso del capítulo 7. Hasta donde. No, el último, no es el último, pero usted va a leer, Y prevalecerá. un momentito, va a leer ese, que es el 24. Y va a leer también del capítulo 8 hasta el 13. Y prevalecerán las aguas sobre la tierra. Dice, y 150 prevalecieron días. las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Y Dios se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en en el arca. Y hizo pasar Dios
no viento un sobre la tierra, la tierra, y distribuyeron las aguas. dividieron las aguas, enterraron las Y fuentes se cerraron las fuentes del abismo, del abismos, y las cataratas de los trataron de los cielos, cielos, y la lluvia de los cielos fue determinada, fue detenida. y Las las aguas aguas que descendían gradualmente sobre la tierra, tierra, y se y se retiraron las retiraron aguas las aguas al cabo cabo de de los 150 días. y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ará. Confirmando el monte de Araná, confirmando. Comenzó en un sábado el diluvio y al cabo de 150 días en el mes séptimo, a los 17 días, decreció el agua y el arca encalló en el monte más alto que quedó, que fue el monte Araná. Y sucedió que Ya está bien cabo ahí. de 40 días. Ya está bien ahí. Entonces, eso nos habla de 150 días. De que prácticamente el diluvio comenzó en un día sábado. Pájaro loco, mira lo que tú dejaste. El séptimo día, ¿verdad? Y terminó ¿Cómo tiene acá? también Te lo voy a buscar. en un día séptimo, Déjalo allá. en el mes séptimo, mejor dicho, a los 17 días del mes, se hace un total de 150 días. Entonces, lo que tenemos que buscar esos 150 días. En una ocasión, cuando el pastor comenzó a darme la oportunidad de compartir la palabra acá, hablamos de este tema, de que para Dios los meses no tienen 29 días, ni 28 días, ni 31, sino que los meses tienen 30 días. Y si nosotros dividimos 150 entre 30, nos van a dar 5 meses. 5 meses exactos. 150, que fue el tiempo que duró desde que entró el arca hasta que cayó. Vamos a poner que el tiempo de Dios. Amén. 5 meses. Entonces vamos a ubicar esos 5 meses en estos tiempos, para los eventos que vienen para este tiempo, en los últimos, las señales antes del fin, que son estos. Y vamos a irnos entonces a lo que es el Apocalipsis, el capítulo 9 del Apocalipsis. Apocalipsis 9. Los versos del 4 al 6. Para ubicar ese tiempo, ya vemos que Pablo, el tesalonicense, nos dice que los que atribularon también van a ser atribulados. Ahora, después del levantamiento de la iglesia, nosotros no sabemos cuánto tiempo va a perdurar la vida aquí en la tierra como la conocemos, pero estamos seguros que no son 1000 años. Estamos seguros que no son 1000 años. Ahora vamos a ver, conforme las señales, o sea, después que la iglesia sea levantada por Cristo, no sabemos el tiempo que va a acontecer aquí en la tierra, la vida como la conocemos ahora. Pero particularmente estoy seguro de que no son 1000 años. Ahora, conforme las señales que estamos viendo, que era como en los tiempos de Noé, vimos de que el diluvio en los tiempos de Noé permaneció por 5 meses, por 150 días. Empezó en el mes segundo, el día séptimo del mes segundo, o sea, del mes 2, y terminó en el mes séptimo, a los 17 días del mes séptimo. Ya, 5 meses. Si contamos del mes segundo al mes séptimo, son 5, ¿verdad que sí? 5 meses. Entonces, sí. Porque son 150 días. Entonces, lo que queremos es ubicar como parte de la señal de la que nos habla la palabra, que nosotros como cristianos debemos identificar ese tiempo, porque dice que como en los días de Noé. Vamos a identificar acá, y para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9, y vamos a leer el verso del 4 al 6, quizá un poquito más. Mi hermano, por favor. Apocalipsis. Ya lo decía ahí, si no lo Cuando perdemos. si se la mandó que no dañase a la hierba, ni a la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado que no los matase, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ajá, podemos En dejarlo ahí. aquellos días los hombres Sí, siga.
aquellos días Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. porque la muerte huirá. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Perfecto. Entonces, vemos cómo ubicamos esos 5 meses de los tiempos de Noé, el tiempo del diluvio. Es el tiempo que acontece después del levantamiento de la iglesia, o por lo menos parte del tiempo que acontece de esa gran tribulación después del levantamiento de la iglesia, esos 5 meses. En lo que los hombres ansiarán morir, pero la muerte va a huir de ellos. O sea que estamos seguros que, diferente a como hemos escuchado muchas veces de lo que va a acontecer durante el milenio, en el milenio, ese milenio es para la iglesia, para los redimidos. La vida como se conoce acá en la tierra se extingue luego del levantamiento de la iglesia. Y eso lo vamos a ver en el milenio, en el capítulo 20 del Apocalipsis. Pero, mientras tanto, vemos que los 5 meses de los tiempos de Noé se identifican acá. Los 5 meses de los tiempos se identifican acá, en el Apocalipsis, capítulo 4, 5 meses. Ese es el tiempo en que posiblemente, como dice Amós, no sé, usted lo sabe bien, lo estaba citando los otros días, que en ese tiempo la gente va a ansiar, tener hambre y sed de la palabra, pero no la va a encontrar porque la iglesia no va a estar aquí. Y es para ese tiempo. La gran tribulación. Para la gran tribulación. Entonces, en el Apocalipsis, capítulo 20, nos quedan 5 minutos. Vamos al Apocalipsis, capítulo 20, que nos habla